Hola mis amigos de YouTube, amigos de su programa Al Norte del Sur, el programa para decir la verdad, verdades que marcan. Y bueno, una vez más, pues asumiendo el compromiso con la realidad de nuestro contexto latinoamericano y que efectivamente a diario pues se producen noticias en el marco de lo regional, en el marco de lo global y efectivamente cada día marcamos la pauta como países de esta gran aldea global. Saludos Jesús Marcano, como siempre, ¿quién les habla? Y bueno, hoy voy a tocar un tema una vez más, pues, referente a esa visión dentro de lo que es la geopolítica global, pero que se remite pues a nuestro continente, fundamentalmente a los actores regionales de la política internacional en los países de esta hermosa y bella región como lo es Latinoamérica. Y quiero hablar un poco de la visita pues de Javier Milei al encuentro que sostuvo en Estados Unidos con un grupo de sectores influyentes de la vida nacional norteamericana y de la misma manera pues con Donald Trump. Y efectivamente pues hoy vamos a hablar de aquello de que a los pies de Donald Trump, Javier Milei. Sí, así como lo expreso pues en el título de este contenido, yo quería pues hoy conversar un poco sobre el ayer y el ahora y fundamentalmente pues sobre ese tema de los zurdos, ese tema que tanto apasiona al presidente Javier Milei y en cada uno de los escenarios internacionales, como es el caso de Davos, lo lleva pues como una etiqueta casi personal. Y de la misma manera pues así lo asumió en su campaña, en lo que corresponde pues al tema del éxito que tuvo frente al gobierno precario y decadente de Alberto Fernández y luego en la visita que hace actualmente a los Estados Unidos, donde nuevamente va a lograr su torpedeo constante hacia ese tema de los zurdos, ¿no? Pareciera que esto le genera a él mucho prurito, bueno, y definitivamente tendrá sus razones, ¿no? Pero yo creo que las razones a veces hay que asumirlas, sobre todo alguien que ha venido, pues, estudioso de la economía, estudioso de las ciencias sociales, y nosotros debemos, si no recordarle, porque pareciera que hay un tema de descoordinación en la brújula de Javier Milei, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando él habla e invita al mundo capitalista, al mundo que ha atropellado a toda la humanidad, él invita a que no avancen los zurdos y decir él que está del lado correcto de la historia. Por eso digo que la brújula la tiene un poco desconfigurada. Por el hecho de que cuando tú hablas de estar en el camino correcto, bueno, uno se pregunta, ¿cuál es el camino correcto realmente? Si nosotros vemos en los últimos 300 años, para hablar pues del tema de las hegemonías globales, el país que ha mantenido una hegemonía global en los últimos 300 años son los Estados Unidos de Norteamérica, y con un diseño de un conjunto de políticas hacia muchos países del orbe, pero fundamentalmente hacia lo nuestro, hacia nuestra América. Y allí es donde yo pienso que Javier Milei siento que está como muy descontextualizado con los escenarios reales de la historia que ha venido transitando nuestra Latinoamérica en este caso, ¿no? Y yo quería pues recordarle a Javier Milei que efectivamente ese camino correcto de la historia, a lo largo de 300 años, hay que ver cómo la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica ha controlado la vida política, la vida económica, la vida de las naciones en esta parte del mundo. Y que cuando él habla de los zurdos, nosotros nos preguntamos, yo sé que hay muchos argentinos, porque Argentina es una tierra que gracias a Dios pues la gente busca prepararse, sus universidades siempre son pues el alma mater abierta a muchos jóvenes de su país, pero de la misma manera a muchos jóvenes de otras latitudes. Igualmente hay muchísimos argentinos dictando cátedra en las universidades del mundo, sobre todo pues a raíz de su salida en los tiempos
de los gobiernos militares. Fue mucho el académico argentino que salió. Entonces nosotros sabemos que el argentino debe estar bien consciente de que esa brújula de Javier, oye, pareciera que está un poco desconfigurada, es el término que quiero expresar. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vemos los 300 años de hegemonía planetaria de los Estados Unidos, pero vamos a hablar fundamentalmente pues de América Latina en este caso, desde los tiempos cuando Simón Bolívar llegó a expresar de que los Estados Unidos habían pues sido colocados por la providencia para plagar de miseria nuestras tierras. Y bueno, yo creo que es una verdad el tamaño del obelisco que hay allá en Buenos Aires. Eso es una gran verdad que expresó Bolívar hace 200 años. Entonces fíjense ustedes, si hace 200 años, para no colocarle un siglo más, en el marco de esos 300 que menciono, todo lo ha decidido Estados Unidos en función de nuestros pueblos. Los gobiernos que efectivamente se instalaron a lo largo de muchísimos años, y por eso es muy importante de que Javier Milei como que debería, si no lo ha leído, echarle un repaso a las venas abiertas de América Latina, ¿no? De Eduardo Galeano, su vecino de allí, pues, de Uruguay, y que efectivamente refleja cómo fue en los primeros tiempos del Imperio Español todo el estado en que de presencia genocida que acabó con toda la riqueza en esta parte del continente, pero luego entró también a ejercer la hegemonía en esos 200 años que menciono, los Estados Unidos de Norteamérica. Y efectivamente se instalaron entre el siglo XIX y el siglo XX, se instalaron la mayoría de los gobiernos en nuestro continente, eran gobiernos que dependían exclusivamente de la decisión diseñada y elaborada en Washington, en el Departamento de Columbia. Entonces, uno se pregunta, bueno, si estamos hablando de que en los tiempos del siglo XIX y todo el siglo XX, aquí la única presencia de zurdos en el siglo XX, la única presencia de zurdos era el gobierno de Fidel Castro en Cuba. ¿Cuál fue la influencia? ¿En qué determinó que se instauraran gobiernos aquí de zurdos en el continente? Si vemos los casos en la abundancia, son minúsculos. Porque después de Cuba, en sus 50 y tantos, sus 60 años, aquí lo que ha habido es el vuelo rasante del gobierno de Salvador Allende, la revolución bolivariana ya en el nuevo milenio, el gobierno de Evo Morales en Bolivia y también el gobierno, en este caso, de Rafael Correa en Ecuador. Esa es la realidad. Y algún paso también, de la misma manera como fue en Centroamérica, el gobierno del Frente Farabundo Martí en El Salvador, y por otro lado, lo que ha ocurrido pues en Nicaragua. Pero cuando nosotros vemos, si medimos en el tiempo, aquí a lo largo de todo lo que fue pues el siglo XX, la presencia de los zurdos fue mínima. Quiero hablar de los zurdos para no hablar de la izquierda, para complacer pues a los seguidores de Milei. Fue mínima, y esa es una gran realidad. Entonces, él dice, salvémonos de los zurdos. ¿Y cuál es la salvación? Donald Trump. Ver a Javier Milei en un estado de genuflexión, en un estado casi como como que estás viendo a un dios. Un abrazo que le da él a Donald Trump, que estoy seguro que Donald Trump, en sus adentro, en su psique, después de su mirada hacia adentro, lo que hay es una burla, porque eso caracteriza a Donald Trump. Ese es el presidente, el candidato que aspira a gobernar los Estados Unidos una vez más. Y el que Javier Milei se puso casi arrodillado en el abrazo que le da. Por el amor de Dios, los mandatarios latinoamericanos ante gobernantes zurdos,
jamás se han colocado en ese papel. Y mucho menos la mayoría de los gobernantes de América Latina han tenido una posición muy responsable en el momento en que tienen un encuentro con los gobernantes norteamericanos. Una cordialidad, un estirón de manos, un cruzar de brazos y hasta allí. Pero vean ustedes tamaña genuflexión la del señor Milei. Es impresionante el rostro, la mirada, era como de sentir que estaba alcanzando casi un orgasmo. Y entonces decir allá que él estaba del lado correcto de la historia. ¿Cuál es la historia? 200 años plagando, vamos a hablar de América Latina, de gobiernos militares, de dictaduras impuestas desde Estados Unidos. Porque aquí en América Latina nunca se movía una hoja de papel ni de un árbol para tomar la decisión a ver quién asumía el control de los gobiernos en alguno de los países de la región. Eso está así, pero de anteojito, pues. Y el mejor ejemplo es uno de los grandes países del continente, o el más grande, Brasil, escasamente a mediados y casi a finales del siglo XX, es cuando llegan gobiernos proizquierda o de zurdos. Esa es la verdad. Siempre se ha mantenido una alternancia entre la derecha y la izquierda. ¿Y cuál es el daño que le ha hecho la izquierda al Brasil, por ejemplo? Más daño creo que hizo Color de Melo, más daño hizo el corto tiempo que gobernó el señor Bolsonaro. Y vean en los casos de la pandemia, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la amenaza de los zurdos? En Paraguay mandó casi también a vuelo rasante el señor Lugo y de una fue derrocado desde el Poder Legislativo Nacional para imponer un modelo de derecha. Y en Uruguay, de la misma manera, los gobernantes que han estado en algún momento con algunos matices de gobiernos cercanos a la izquierda, pero fundamentalmente gobiernos procapitalistas. Y asimismo, después de la experiencia de Pinochet, la experiencia fue la de Patricio Aylwin, la de Eduardo Frei, y luego Ricardo Lagos y la señora Bachelet. Si tan mala fue la señora Bachelet o la izquierda en Chile para los efectos pues de trascender en América Latina desde el punto de vista ideológico, que ahí está ella en una institución de renombre mundial como una representante pues de los pueblos de América Latina, en este caso de Chile. Entonces el discurso de Javier Milei se cae por sí solo. Es un discurso que no tiene peso, no tiene pegada. Y él va a Davos y lo expresa. Imagínense ustedes, en Europa, en Davos, Javier Milei hablando de los zurdos, cuando en Europa los países donde hay un mejor estándar de vida son los llamados países escandinavos, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, y son países con gobernantes prosocialistas. Y una de las mejores etapas que vivió pues efectivamente la España después de la caída de Francisco Franco fue la era del destape, la era de Felipe González, Partido Socialista Obrero Español, y fue la era del jet set, la era del destape, de la farándula, de la economía, del crecimiento. Esa es la época de Felipe González. Entonces, si nosotros ubicamos en el contexto pues de las naciones, bueno, tenemos el gobierno de China,
la Rusia de Vladimir Putin, que hoy en día la clase media que existe en Rusia y que ha desarrollado todo el sector inmobiliario son los viejos, los adultos mayores, que en la extinta Unión Soviética, el Estado soviético, a través del partido, les entregaba los inmuebles, se los daba, se los asignaba. Y en la era Putin, esos inmuebles de hace 70, 80 años, 55 y 40 y tantos años, esos inmuebles le sirvieron a esos adultos mayores para venderlos a quienes no podían invertir en los grandes conjuntos residenciales de Rusia. Los vendieron a los obreros, a los trabajadores de la Rusia actual para que tuvieran un espacio digno donde vivir, y ellos se fueron a vivir en las zonas residenciales modernas que se construyeron en la era de Vladimir Putin. Esa es la verdad. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen los nietos de los que se hicieron viejos y se hicieron adultos mayores en Rusia, en la Rusia de Vladimir Putin, pero que consiguieron esos bienes, esos inmuebles otorgados por la Revolución Rusa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces este señor monta un discurso que los zurdos, y es que ¿acaso el gobierno de López Obrador es un gobierno comunista o socialista entregado de una manera ortodoxa a la gestión de gobierno? Es un gobierno más con características más solidarias hacia los sectores populares, con una visión un poco más humanista e identificado con una visión progresista y popular para los pueblos del mundo que han sido atropellados. Ese es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el gobierno zurdo que hay entonces en México? Pero de la misma manera, revisemos cuál es el peligro que representa el gobierno de Bolivia como gobierno de izquierda para América Latina, o el gobierno del mismo Boric. Si muchos izquierdistas lo han cuestionado, pero los gobiernos de izquierda en América Latina, señor Milei, son de nueva data. Chávez a partir del nuevo milenio, Correa en el nuevo milenio, Evo Morales en el nuevo milenio, y de la misma manera el presidente Petro recién llega. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Es un discurso burdo que se cae por sí solo. Y aquí el argentino que está escuchando tiene que ser responsable en la reflexión, porque estamos diciendo la verdad. Aquí durante los 100 años pasados, antes del 2000, el único gobierno socialista o comunista o de zurdo era el de Cuba. ¿Y qué efecto tuvo en el continente? ¿Cuántos gobernaron desde la izquierda? El único gobierno que llegó en el siglo pasado y por la toma violenta del Estado fue el sandinismo, así como lo hizo Fidel en los 60. Pero, ¿y a quién derrocó el sandinismo en Nicaragua? Derrotó a alguien que alguna vez decía Roosevelt cuando se le cuestionaba a Tacho Somoza. Le decían, oye, pero es que Somoza es un hijo de puta. ¿Y saben qué decía Roosevelt? Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. O sea, el hombre servil y obediente a los designios de Washington. Los golpes de Estado que se dieron en Guatemala, en Santo Domingo. Y pare usted de contar para llegar en los 70 al caso de Chile, de Salvador Allende.
Entonces yo creo que ese discurso a Milei, que va, eso no cabe, no cabe. Es un discurso atrasado. Y estar del lado correcto de la historia, hermanos argentinos, seguidores de Milei y señor Milei, hay que ver la historia entonces en retrospectiva. El lado correcto de la historia y del progreso, como él dice, es China, que poco a poco ha venido acabando el control comercial de los Estados Unidos. Es el monstruo de la economía mundial. Entonces, y el progreso está en China. Tienes el país que tiene el mayor número de millonarios en el planeta. Ese es el comunismo que hay en China. ¿O es que Milei no ve las redes sociales y no escucha lo que expresan los jóvenes chinos que están en muchas partes del mundo cuando se les pregunta en China por la salud, por muchas cosas? La gente tiene que pagar todas sus cosas allá. Pero también de la vida rural, silvestre y de campo que habían cualquier cantidad de millones de chinos. Esos zurdos sacaron a esa gente de la extrema pobreza. Entonces cuando nosotros colocamos en la balanza para evaluar resultados, porque al fin y al cabo él como economista, me imagino, keynesiano, seguidor por ejemplo de Taylor y Fayol, en el tema de la administración de empresas, aquí hay que evaluar es por resultados. Vamos a ver los resultados cuando comparas a China como ícono del comunismo y cuando comparas a los Estados Unidos de Norteamérica, en el tema del crecimiento, en el tema de la recuperación de los más desposeídos. Entonces, por el amor de Dios, ¿de qué estamos? Entonces, el futuro y el progreso es China. Ese es el futuro, no es Trump. Porque, ¿cuál ha sido el futuro siempre en los gobiernos de Estados Unidos? Los lobistas, el aparato industrial militar, las grandes transnacionales, y que muchas se volcaron para invertir en China. Y hoy en día están endeudados hasta los tuétanos con los chinos. Esa es la gran realidad. Entonces, hermano Milei, ¿cuál es el lado correcto de la historia? Por eso creo de que la brújula se te invirtió. ¿El lado correcto de la historia está en China? ¿O es que tú prefieres, bueno, evidentemente lo prefieres a Donald Trump? ¿Y que acaso Donald Trump en los procesos migratorios que se avecinan en América Latina y que cada día se han acentuado, es que acaso los argentinos no están saliendo de tu país? ¿Es que acaso los jóvenes argentinos no están tomando vuelos a los Estados Unidos, a Miami, a cualquier parte de Norteamérica e igualmente hacia la vieja Europa? Esa es la realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Milei? Esa es la verdad del tamaño del obelisco de allá de Buenos Aires, del corazón de Buenos Aires. Un presidente que le va a negar a tus hermanos, a tus paisanos argentinos, bonaerenses, de La Plata, de Córdoba, de Las Pampas y de cualquiera de las hermosas regiones argentinas, que no están al día con su documentación como inmigrantes, saldrán o presos o deportados a Ezeiza nuevamente. Para no hablar de los mexicanos, los venezolanos y todos los centroamericanos que se han ido allá. Esa es la verdad. Y dentro del sueño americano, ¿sabes qué ha sido los Estados Unidos para los inmigrantes latinoamericanos? Una máquina para destruir gentes. Gente que con 30, con 20, 35 años en los Estados Unidos, hoy en día están buscando retornar a sus pueblos, cansados, agotados. Muchos buscando la nacionalidad norteamericana, asumieron el compromiso de irse a las guerras por ese sueño americano y regresaron o en un ataúd o regresaron sin brazos, sin ciegos, sordos, sin manos. Esa es la realidad, Javier. Entonces trata de revisar bien el lado correcto de la historia y estoy seguro que terminarás arrepintiéndote de no haberte comprometido en asumir el compromiso
con el verdadero futuro que lleva a China a la vanguardia, y que cometiste, creo que un error de irte a los BRICS. Esa es la verdad, mis hermanos. Por eso, pues, hoy quería hablarle a ustedes sobre esa realidad. No podemos llegar a estados de genuflexión desde la visión de un dignatario. Da pena ajena. Saludos una vez más. Gracias por escucharme. Gracias por mirarnos. Gracias por sus likes, que los necesitamos, y sus suscripciones. Y de la misma manera, pues, se les quiere de gratis y será hasta mañana. Como siempre, se les quiere de gratis. Saludos.